Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. En la primera media hora estábamos hablando sobre generalmente cuál es la estructura de la aseguradora Citizens. Muchas personas tienen el seguro de Citizens, pero realmente no saben cómo funciona. Pero ahora vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo esta sesión legislativa. Como saben muchas personas, la sesión legislativa este año no empieza en marzo, empieza en enero. En la sesión pasada se consideró, y aquí hablamos de ese tema, una legislación que iba a darle, se llamaba darle más oportunidad a diferentes aseguradores. De verdad que lo que estaba haciendo es quitando el control que tiene el Estado sobre cuánto las personas pueden cobrar por los seguros. Eso fracasó. Este año vamos a ver qué es lo que ocurre. No se está hablando mucho del seguro. Sabemos que en la sesión legislativa se van a enfocar mayoritariamente en el presupuesto y en los distritos. Empiezan en enero, quieren salir antes de marzo. Hemos hablado sobre este tema ya que cuando están en la sesión no pueden recaudar fondos y eso, claro, limita el tiempo que quieren estar en Tallahassee. Pero sí, tu comité ha tenido reuniones con el gobernador y han estado hablando sobre lo que va a ocurrir con Citizens este año. Si nos puedes dar un poco de información sobre esas reuniones y cuáles fueron las recomendaciones que ustedes le han hecho al gobernador. Bueno, nosotros hemos adoptado recomendaciones. Vamos a empezar con las recomendaciones. Nosotros, el gobernador y otros líderes de la legislatura también nos han pedido que nosotros reduzcamos nuestro riesgo. Tenemos 1.5 millones de pólizas. Aquí en el estado de la Florida hay aproximadamente 6.3 millones de pólizas en el mercado. Y nosotros tenemos casi la cuarta parte del mercado. Somos enormes. Claro. Pero eso también significa que hay riesgo de que va a haber un sobrecargo en las pólizas de seguro de todos los demás. Y por eso hay presión política para nosotros reducir nuestra población, básicamente. Tenemos que despoblarnos. Hay varios métodos de hacerlo, pero todos de ellos cuentan con una cosa, que haya una empresa privada esperando, listo para absorber nuestras pólizas. Y hasta ahora no hemos visto grandes volúmenes de eso. Claro. Y voy a decir, perdona que te interrumpa, pero me acuerdo que hace como 2 o 3 años ocurrió, creo que era Magnolia, y terminaron tomando algunas pólizas y después yéndose del Estado porque no funcionó. Entonces, esto se ha tratado en el pasado, pero el problema también es que las personas que tienen Citizen, y hablaste antes del 15%, tienen la habilidad de quedarse con Citizen. Sí, y eso es uno de los cambios que estamos pidiendo a la legislatura. Si una empresa entra en el mercado y nos pide, yo te compro 100,000 pólizas. Acabamos de transferir 20,000 pólizas ahora en diciembre a una empresa, Florida Peninsula. La ley le permite al dueño de esa póliza, el dueño de la casa, de optar, quedarse con Citizens. Tienes que dar notificación en 60 días. Si optas quedarte con Citizens, entonces Citizens tiene que aceptarte de nuevo. Eso es en contra de la política de despoblarnos. Claro. Entonces estamos pidiendo a la legislatura que elimine esa ley, que quite esa opción. También la legislatura nos limita a cuánto podemos aumentar nuestras tarifas cada año. Al ser el más barato en el estado, es muy difícil que alguien opta quedarse en una empresa privada cuando... Que está cobrando más. Exacto, que está cobrando más. Entonces, si ellos por un lado, la legislatura por un lado y el gobierno quiere que nos despoblamos, pero por otro lado no nos facilita el ambiente para hacerlo. Y eso es lo que estamos pidiendo. Yo le he argumentado al gobernador y a los líderes de la legislatura que esto se tiene que hacer con mucho cuidado, porque uno no puede abruptamente eliminar el servicio que nosotros damos a precios razonables y esperar que no va a haber una reacción fuerte política. Lo vimos en Tampa, cuando nosotros, la legislatura nos obligó a aumentar nuestras tarifas a las indicaciones actuarias para sinkhole, para las inundaciones de... Sí, donde se va la tierra, no sé cómo se dice eso. Hay un término. Hay un término, yo no lo sé. Cuando cede la tierra. Sí. Nosotros hicimos lo que nos ordenó la legislatura y la reacción política fue terrible.
dueños de casas que estaban viendo un aumento de 300, 400% en sus pólizas, se montaron en autobuses, fueron a Tampa a protestar en la Comisión de Seguros y nos limitaron a 32% de aumento. Yo sabía que esto iba a pasar. Claro. Yo lo sabía y yo se los dije. Les dije, señores, no pueden aumentar las tarifas de esa manera y esperar que el público lo va a aceptar fácilmente, sobre todo cuando el 25% de todas las pólizas en el estado están con nosotros. Claro. Este es un tema delicado y hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que tomar en cuenta la recesión que la gente económica que estamos sufriendo. Hay que tomar en cuenta el desempleo en este estado y que todo el mundo está pasando un mal rato económico. Claro. Y otra crítica para el gobernador que yo creo que también es verídica, es que de una mano está hablando de reducir los impuestos y en las propiedades y lo importante que es reducir los impuestos, y a la misma vez estábamos hablando de aumentar lo que las personas pagan para el seguro de sus casas, pero si todo el mundo tiene que pagar el seguro de las casas, ¿qué más me da que me reduzca los impuestos si me está subiendo el seguro por 3, 4, 5 veces lo que pagué el año pasado? Entonces, ¿dónde está la mejoría económica ahí? Y eso es una realidad que muchas personas dicen, bueno, no me dejas ninguna otra opción, porque si tengo una hipoteca lo tengo que pagar. Y si lo dejo de pagar, el banco me lo va a imponer. Exacto. Entonces, ya tenemos la crisis de los foreclosures, ya tenemos personas que están perdiendo las casas y ahora vamos a añadirle esta otra preocupación a esa crisis. Una de las recomendaciones que yo creo que fue interesante, y yo de verdad que no había oído de eso, es para las personas que tienen casas que valen más de $1 millón. Sí. Y son un grupo limitado, pero es un empezar, donde yo creo que la mayoría de las personas dicen, bueno, ahí no hay doliente, ¿no? Claro, le gustaría quedarse con Citizens. Vamos a explicar eso y el cambio que tuviera esa recomendación. Bueno, eso afecta aproximadamente 7.600 casas, hogares en el estado. Lo interesante de eso es que una estructura, cuando hablamos de valor, no estamos hablando de valor de una casa de $1 millón que incluye el terreno. Estamos hablando de la estructura. El terreno puede valer mucho más. Pero si te pones a pensar, una estructura que vale $1 millón o más, típicamente va a ser una estructura bien construida, con los mejores materiales y técnicas de construcción. O sea, y esperemos lujosa también. Bueno, imagínate. Pero el hecho es que yo pienso que la prima que yo puedo recolectar para aumentar la reserva de la empresa, esa prima es buena prima, porque ahí no tengo tanto riesgo. Claro. Sin embargo, por razones políticas, hay que empezar con los millonarios y despoblar los millonarios y entonces... aunque sea un bajo riesgo. Aunque sea un bajo riesgo. O sea, yo fui miembro de la legislatura por 8 años y a mí siempre me ha fascinado el proceso político porque está muy a menudo está divorciado de la realidad. Es una realidad aparte. Y tener este rol de presidente de la Junta Directiva de Citizens me permite tratar de balancear las necesidades económicas de la empresa y las necesidades económicas del Estado con respecto a seguros, con las necesidades de la dinámica política en que nosotros trabajamos. Claro. Bueno, para las personas que tengan Citizens, que estén preocupados sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses, ¿qué es lo que pueden esperar? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Sabemos que ya el gobernador no está hablando de eliminar la aseguradora, pero sí de hacer algunos cambios. Bueno, el gobernador y los líderes de la legislatura reconocen que están reconociendo, sobre todo después de la reacción que tuvimos en Tampa, cuando se aumentaron esas tarifas a orden de la legislatura, se están dando cuenta que esto hay que hacerlo de una forma mucho más deliberada e inteligente. Las indicaciones que yo tengo es que la legislatura este año no tiene apetito para tratar temas de Citizens y como bien dijiste... Tienen elecciones. Tienen elecciones y están mucho más preocupados por el presupuesto del Estado, que todavía tiene deficiencia, y preocupados por el proceso de reaporcionar los distritos. Nosotros estamos perfectamente posicionados para seguir operando sin necesidad de cambios legislativos este año. Pero si el goal es despoblarnos en números mayores antes de la próxima temporada de tormentas, entonces ellos tienen que actuar. Si no,
nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a tener que reducir la calidad de nuestras pólizas, o sea, no vamos a cubrir estructuras que están separadas del hogar principal, un garaje, un utility que está separado, eso no lo vamos a seguir asegurando. Vamos a reducir los límites de cobertura, o sea, aumentar los límites de cobertura, aumentar los deducibles, el hecho siendo de ser la aseguradora de último recurso. Si nosotros seguimos compitiendo en calidad y en precio contra empresas privadas, no van a poder captar su porcentaje del mercado en esas áreas y en esas estructuras que son las más difíciles de asegurar. Bueno, vamos a seguir al tanto de lo que ocurre este año en la sesión legislativa. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Quédese en sintonía, regresamos en unos momentos para hablar con Jorge Plasencia sobre Amigos for Kids.